Hola, bienvenidos a la hora de José Luis Jiménez. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de los Reyes Magos y la estrella de Belén. Este tema, aunque parezca que es muy manido, que ya se ha tocado infinidad de veces y que no nos puede aportar nada nuevo, pues actualmente parece ser que no es así. Y no es así porque acaba de salir un libro publicado por el Papa Benedicto XVI, titulado La infancia de Jesús, donde nos revela una serie de datos que cuando menos nos van a resultar asombrosos. Y es que el Papa dice que en el pesebre no había ni mula ni buey. También afirma en este libro que la estrella de los Reyes Magos era en realidad una supernova y que los Reyes Magos probablemente no venían de Oriente, como nos indica la tradición, sino que procedían de Tartesos. Tartesos es una zona que los historiadores ubican en España, concretamente en Andalucía, y entre las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Dice textualmente que, así como la tradición de la Iglesia ha leído con toda naturalidad el relato de la Navidad sobre el trasfondo de Isaías 1:3, y de este modo llegaron al pesebre el buey y el asno, así también ha leído la historia de los magos a la luz del Salmo 72 e Isaías 60. Y de esta manera, los hombres sabios de Oriente se han convertido en reyes, y con ellos han entrado en el pesebre los camellos y los dromedarios. Bien, relata Benedicto XVI y continúa. La promesa contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo occidente, es decir, hasta Tarsis o Tartesos en España. Pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolos como reyes de los tres continentes entonces conocidos, es decir, África, Asia y Europa. Pero he aquí que Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal, ha querido aclarar las palabras del Sumo Pontífice, recordando que en ningún momento el Santo Padre dice que los Reyes Magos fueran andaluces. Lo que explica el Papa es que los magos no eran otra cosa que buscadores de la verdad. Representaban a todos los hombres buscadores de Dios de todos los tiempos y de todos los lugares, y eso incluía a todo el mundo hasta entonces conocido, y cuyo límite occidental era Tartesos, en la península ibérica. Al mencionar a Tartesos, Benedicto XVI se refiere a este límite geográfico que tenía el mundo en el siglo I a.C. Los magos son de Oriente, pero que en esta inquietud por buscar a Dios están representados los hombres buscadores de Dios de todos los lugares y de todos los tiempos. Bien, hasta aquí es lo que ha dicho el Papa Benedicto XVI. Ahora veremos qué dicen los diferentes evangelios y sobre todo estos evangelios apócrifos que veremos que son muy importantes para este tema, y de dónde ha sacado el Papa la información de que los Reyes Magos eran de Tartesos. Pues bien, como decía, de entrada, el único evangelio que menciona a los magos, en este caso he dicho bien, solamente magos, no digo Reyes Magos, es el evangelio de Mateo. En este evangelio se menciona la estrella de Belén y se mencionan los magos. Y en Mateo 2:1 al 12 nos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fijaos que he dicho magos, tal como indicaba Mateo, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Se referían al profeta Miqueas, en su versículo 5.1, profeta del siglo 8 a.C., que además era coetáneo también del profeta Isaías, al que hace referencia el Papa. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Esto es lo que decía esta profecía de Miqueas y que, bueno, se hace eco de ella en el Evangelio Mateo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, y fijaos que hago este paréntesis, aquí dice Mateo, y al entrar en la casa. Recordad estas palabras porque más adelante veremos lo que dicen otros evangelios. Pues bien, continúo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, este es en el Evangelio de Mateos, el capítulo que hace referencia a la visita de los Reyes Magos y de la estrella de Belén. Y como hemos visto, Mateo no menciona ni cuántos magos eran, ni siquiera sus nombres. En cambio, las menciones más antiguas que existen sobre estos magos y a las que hace alusión Mateo, las podremos encontrar en Isaías 60, como antes mencionaba al principio en su texto el Papa Benedicto XVI, donde dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, Sabá que hace referencia al mítico país de la reina de Saba, que realmente existió y existe, sería lo que hoy día conocemos como Yemen del Sur, en Arabia Saudita. Y bien, y continúa diciendo, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Esto es lo que nos dice Isaías. Y en Salmos 72, en el versículo 10 al 11, nos dice, los reyes de Tarsis, que hace referencia precisamente a Tarsesos, y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo, y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones. Bien, este salmo, que se conocen como los salmos atribuidos al rey David, tiene una antigüedad aproximada desde el siglo 9 al 10 a.C., es el que ha servido a Mateo y el que ha servido al actual Papa Benedicto XVI para afirmar en su libro que la procedencia de los Reyes Magos era de Tarsesos, eran andaluces. Los salmos, en hebreo se pronunciaría Tehilín, que significarían alabanzas, son un conjunto de 5 libros de poesía religiosa hebrea y que forma parte del Tanaj judío y del Antiguo Testamento cristiano. Y esta es toda la información que tenemos sobre la visita de los Reyes Magos y la estrella de Belén. Pues no. Existen otros evangelios, en este caso son los conocidos como evangelios apócrifos, que nos aportan mucha más información y con mayor detalle. Yo he escogido 2 que creo que son los que nos van a aclarar bastante más la verdadera situación de lo ocurrido. En este caso se tratarían de los evangelios apócrifos, conocidos como protoevangelio de Santiago
y el Evangelio armenio de la infancia. En el protoevangelio de Santiago, en el capítulo 21, nos encontramos lo siguiente. Y he aquí que José se dispuso a ir a Judea, y se produjo un gran tumulto en Belén, por haber llegado allí unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarlo. Herodes, sabedor de esto, quedó turbado, y envió mensajeros cerca de los magos, y convocó a los principales de los sacerdotes, y los interrogó, diciendo: ¿Qué está escrito del Cristo? ¿Dónde debe nacer? Y ellos contestaron: en Belén de Judea, porque así está escrito. Y él los despidió. E interrogó a los magos, diciendo: ¿qué signo habéis visto con relación al rey recién nacido? Y los magos respondieron: hemos visto que su estrella, extremadamente grande, brillaba con gran fulgorente entre las demás estrellas, y que las eclipsaba hasta el punto de hacerlas invisibles con su luz. Y hemos reconocido por tal señal que un rey había nacido para Israel, y hemos venido a adorarlo. Y Herodes dijo: id a buscarlo, y si lo encontráis, dadme aviso de ello, a fin de que vaya yo también y lo adore. Y los magos salieron, y he aquí que la estrella que habían visto en oriente los precedió hasta que llegaron a la gruta. Fijaos, aquí ya nos dice gruta, ya no habla de casa como en el Evangelio de Mateo. Y continúa, y dice: y se detuvo por encima de la entrada de esta. Y los magos vieron al niño con su madre María, y sacaron de sus bagajes presentes de oro, de incienso y de mirra. Y advertidos por el ángel de que no volviesen a Judea, regresaron a su país por otra ruta. Esto es lo que nos cuenta este evangelio o protoevangelio de Santiago. Ahora veremos lo que nos dice el otro evangelio apócrifo que hemos mencionado anteriormente, que es el Evangelio armenio de la infancia. Aquí ya aparecen 3 reyes magos con sus nombres respectivos. La historia es mucho más extensa y detallada, pero bien, vamos a hacer un pequeño resumen de todo ello, de cómo los reyes magos, o estos magos, llegaron con presentes para adorar al niño Jesús recién nacido. En el capítulo 11 dice: y José y María continuaron con el niño en la caverna. Vuelve a mencionar la caverna, ya no dice casa como el de Mateos. A escondidas y sin mostrarse en público, para que nadie supiese nada. Pero al cabo de 3 días, es decir, el 23 de Tebet, que es el 9 de enero, una fecha que como vemos no coincide con el día 6 de enero, que es cuando se celebra dentro de la religión católica la Epifanía del Señor, he aquí que los magos de Oriente, que habían salido de su país hacía 9 meses, y que llevaban consigo un ejército numeroso, llegaron a la ciudad de Jerusalén. El primero era Melcón, rey de los persas. Este Melcón se correspondería con Melchor, que conocemos como Melchor. El segundo, Gaspar, rey de los indios. Y el tercero, Baltasar, el rey de los árabes. Y los jefes de su ejército, investidos del mando general, eran en número de 12. Las tropas de caballería que los acompañaban sumaban 12.000 hombres, 4.000 para cada reino. Y todos habían llegado por orden de Dios de la tierra de los magos, su patria, situada en las regiones de Oriente. Porque, como ya hemos referido, tan pronto el ángel hubo anunciado a la Virgen María su futura maternidad, marchó llevado por el Espíritu Santo a advertir a los reyes que fuesen a adorar al niño recién nacido. Y ellos, habiendo tomado su decisión, se reunieron en un mismo sitio, y a la estrella que los precedía los condujo con sus tropas a la ciudad de Jerusalén, después de 9 meses de viaje. Bien, esta sería la primera parte de este evangelio donde nos menciona la llegada de los Reyes Magos. Ahora veremos qué nos explica cuando estos Reyes Magos, porque aquí ya sí que los llama Reyes y Magos, entran en contacto con el niño Jesús, es decir, con María, San José y el niño Jesús. Dice: en primer término se adelantó Gaspar, rey de la India,
llevando nardo, cinamomo, canela, incienso y otras especias olorosas y aromáticas que esparcieron un perfume de inmortalidad en la gruta. Después Baltasar, rey de Arabia, abriendo el cofre de sus opulentos tesoros, sacó de él, para ofrendárselos al niño, oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. A su vez, Melchor, rey de la Persia, presentó mirra, aloe, muselina, púrpura y cintas de lino. Bien, como vemos, existe gran disparidad de datos entre los tres evangelios, pero por si la situación aún no es lo suficiente complicada, resulta que la tradición oriental incluía a 12 magos. Entre ellos, los armenios llegaron incluso a contar un total de 15. Pero estos no son los números aceptados tampoco generalmente, porque en las catacumbas de Pedro y de Marcelino aparecen solamente 2 reyes magos y 4 en el fresco del siglo IV que existe en la catacumba de Santa Domitilia. Pero bueno, finalmente prevaleció en la tradición de Occidente el número de 3, basándose sobre todo en los 3 regalos que presentaron los magos del Evangelio de Mateo al niño, es decir, el oro, el incienso y la mirra. No obstante, existe una Biblia católica donde aparecen 4 reyes magos, así como una información que únicamente se recoge en algunos evangelios apócrifos, donde vamos a ver que coinciden exactamente con estos dibujos o estas iconografías que se están representando en esta Biblia, no olvidemos que es católica. Bien, esta Biblia se conoce como la Biblia del monasterio de Santa María de Ripoll, en la provincia de Girona, en Cataluña, España. La Biblia de Ripoll se escribió en el primer cuarto de siglo del siglo XI y en el escritorium del monasterio de Santa María de Ripoll. De dicho escritorio salieron 3 ejemplares de la Biblia. Uno de ellos desapareció en el incendio que tuvo lugar en el año 1835. El segundo ejemplar es el que se encuentra actualmente en la Biblioteca del Vaticano, que por cierto se negó a reponerlo o cuando menos a cederlo temporalmente a este monasterio de Ripoll para su exposición pública. Se ha vuelto a solicitar hace poco, esperando la respuesta del Vaticano. Imagino que tendrán otros motivos un tanto oscuros o ocultos para no dejar que se conozca esta Biblia y que posiblemente con los dibujos que vamos a mostrar a continuación entendamos el por qué es esto. Pero bien, continúo. Este ejemplar que se encuentra actualmente en la Biblioteca del Vaticano y que por error se atribuyó al monasterio de Farfa, que se conoce como Biblia de Farfa, fue copiada en Ripoll entre los años 1015 y 1020. Los monjes de San Víctor la trasladaron a Marsella en el año 1170 y el formato de esta Biblia se conoce como formato granifolio, quiere decir que es un tamaño aproximado de unos 60 centímetros por 46. Contiene, además de los libros bíblicos, más de 200 prólogos, sumarios y textos introductorios que constituye una especie de enciclopedia de la Sagrada Escritura. La gran cantidad de miniaturas y dibujos que contiene sobre los libros históricos del Antiguo Testamento y los Evangelios la convierten en una de las Biblias con más ilustraciones de la Edad Media. El tercer ejemplar, conocido como la Biblia de Roda, se copió en el escritorium de Ripoll también entre el 1010 y el 1015 del siglo XII. Y en el siglo XII fue trasladada al monasterio de San Pere de Rodes, donde toma el nombre actual. Esta Biblia fue sacada de aquel monasterio como botín de guerra en el año 1693 por el mariscal Noailles y actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Ahora vamos a observar unas fotografías y vamos a explicar lo que se ve en ellas. Como podremos ver, en las primeras páginas de esta Biblia aparecen una serie de textos que están acompañados por dibujos grabados
y iconografías que suelen ilustrar precisamente la información que se está ofreciendo. Y vamos a pasar directamente a la parte que nos interesa ahora, que es la de la visita de los Reyes Magos a Belén y cómo en esta Biblia aparecen los pasajes más importantes de lo que comentamos, es decir, el nacimiento del niño Jesús, que no es en una gruta, como vemos aquí, aparece precisamente lo que parece ser una casa, una especie de torre, guardada por ángeles, donde vemos a la Virgen María estirada en la cama, a su lado derecho, un poco más arriba, está la figura que parecería el niño Jesús, vemos también que está el buey a su lado, y más abajo vemos la figura, la imagen del asno o del burro, y ya en la parte inferior observamos un pasaje o una imagen que representa a San José, un poco turbado el hombre o preocupado por alguna cuestión, y al lado hay una imagen en la que vemos al niño Jesús que está siendo lavado o atendido, ¿no? En la siguiente fotografía ya observamos lo que sería la llegada de estos Reyes Magos a la casa donde se encontraba el niño Jesús, y si nos fijamos con atención y contamos los reyes, nos aparecen 4 Reyes Magos. Sí, son 4. Aquí podemos ver el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que se presentan cada uno con sus regalos y que el ángel que precede en la entrada de alguna forma les está aguardando, ¿no? Bien, en la fotografía siguiente de esta Biblia ya encontramos el pasaje que hace referencia a la huida de Jesús a Egipto, es decir, cuando nos hablan de que Herodes se entera, persigue o intenta eliminar a los niños menores de 2 años, puesto que no sabe la fecha exacta de su nacimiento, a fin de asegurarse la eliminación de este rey judío que va a liberar Palestina. Y entonces vemos que la figura se nos muestra como José, que está durmiendo, de alguna forma es avisado por un ángel, que sería el que le comunicaría la necesidad, la urgencia de huir y de marchar a Egipto, y ya en la parte inferior vemos cómo aparece José caminando y junto a él, encima del borrico o de la mula, aparece la Virgen María junto con el niño. Aquí el niño no tiene días de edad, ni tiene meses. Vemos que ya es un niño que como mínimo tiene 2 años de edad. ¿Y por qué aparece un niño con 2 años de edad si le acaban de avisar cuando los Reyes Magos han llegado hasta la casa y adorarlos? Pues porque, como dice en la Biblia, que hemos mencionado al principio, la Armenia de la infancia, que es un evangelio apócrifo de Armenio de la infancia, nos está comentando que Jesús huye a Egipto con 2 años de edad. Y es lo que nos está indicando este dibujo también de esta Biblia de Ripoll, que Jesús cuando huye a Egipto tiene 2 años de edad. Bien, aquí ya hemos visto cómo, de alguna forma, la Iglesia Católica, a pesar de que los evangelios que ella consideraba apócrifos no son admitidos en el canon eclesiástico, solamente fueron 4, el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo y el de Juan, en cambio sí que utiliza evangelios apócrifos como este Armenio de la infancia de Jesús para tomar datos de él, como sería, por ejemplo, el nombre de la madre de María la Virgen, que era Ana, o de su padre, que era Joaquín, o incluso del romano que atravesó el costado de Jesús cuando estaba crucificado en la cruz, que era Longinos. En fin, vemos que para algunas cosas la Iglesia Católica les sirve estos evangelios apócrifos y para otras no. Eso es un dato muy curioso que bien hay que tenerlo en cuenta. A partir de aquí nos vamos a encontrar que la descripción que hace el Papa de la estrella de Belén, pues de alguna forma no coincidiría con lo que históricamente y astronómicamente y astrológicamente conocemos de aquellas fechas.
Y esto es lo que ahora vamos a intentar entrar a analizar. Pues bien, la versión que da el Papa Benedicto XVI sobre la estrella de Belén, al indicar que se trataría de una supernova, carece de la necesaria consistencia histórica, pues la explosión de una supernova se habría observado desde casi todo el hemisferio norte del planeta por su gran magnitud, y no únicamente sobre la gruta donde supuestamente nació el niño Jesús. Menos aún si se sostiene que la luz de dicha supernova estuvo iluminando exclusivamente la entrada de la cueva. De haber existido una gran explosión de una supernova en aquellos tiempos, habríamos encontrado alguna referencia de los historiadores de entonces, cosa que no sucede. Además, a las supernovas se las llamaba Stellae Novae, es decir, estrellas nuevas, o simplemente Novae. Y en cambio, en el escrito original, donde se hace referencia a la estrella de Belén, se la denomina como el nombre de Stellium, cuyo significado se correspondería con un astro en una agrupación o constelación de estrellas o planetas. Bien, ahora para que podáis tener una idea más aproximada de lo que es una estrella, una supernova, os voy a mostrar un par de fotografías, de imágenes, que nos muestran realmente cómo se hubiesen visto, cómo se verían desde la Tierra en el cielo y la luz que emanan de ellas. Aquí tenemos esta primera fotografía en la que podemos ver una supernova tal como se ha fotografiado a través de los telescopios en el universo. Y como podemos observar, y lo comprobaremos después, es difícil confundirla con una conjunción planetaria. En esta otra fotografía que vemos ahora, quizás vamos a decir más artística, retocada y ampliada, se puede observar la luminosidad que se desprende de una explosión de una supernova y que, como he dicho anteriormente, vamos a poder comprobar que es imposible confundirla con una conjunción planetaria. Pues bien, existen otras versiones de la visita de los Reyes Magos, más utópicas o fantásticas, que caen por su propio peso, como son aquellas que promueven autores como J.J. Benítez en su libro El ovni de Belén. Basta repasar los argumentos esgrimidos en dicho relato para comprender que una nave con seres inteligentes y una técnica tan evolucionada, ya sea extraterrestre o no, dispone de otros medios mucho más eficaces para hacer llegar a los magos hasta el lugar del nacimiento de Jesús, que acompañarlos durante más de 3 meses y durante más de 1300 kilómetros, mostrándoles el camino con un foco de luz, para que llegando a Jerusalén desaparezcan de repente y los magos se ven obligados a preguntar a Herodes dónde está el Mesías. Si además se dice que dicha luz estuvo iluminando la entrada de la cueva durante bastante tiempo, varios días, ¿cómo es que un hecho tan anómalo y llamativo no es recogido por ningún historiador de la época? ¿Sabían estos seres tan avanzados lo que iba a suceder y por eso no intervinieron? Arriesgando la vida del niño Jesús, en el caso de que Herodes hubiese descubierto antes que los Reyes Magos dónde se encontraba, me parece un tanto absurdo. Es como si cualquiera de nosotros se trasladase a una época donde no se conocían las cerillas y para hacer fuego hiciese como los habitantes del lugar, es decir, frotar palos durante horas en vez de usar las cerillas o los encendedores de gas que lleva encima. En fin, que he visto todo lo anterior, solo me queda que ofrecer mi propia opinión sobre el acontecimiento. Pero bueno, antes de ello, quiero mostraros una pequeña postal graciosa, si se quiere, sobre el tema. Es sabido, por los estudios realizados por astrónomos y astrólogos actuales, e incluso ya lo estudió y publicó Johannes
Kepler, astrónomo y matemático de la corte del emperador Rodolfo II de Habsburgo el 17 de diciembre de 1603, al observar con un modesto telescopio desde el castillo de Praga el acercamiento de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, preguntándose a sí mismo si el Evangelio no se refería precisamente a ese mismo fenómeno. Después de realizar concienzudos cálculos, descubrió que una conjunción de este tipo tuvo lugar en el año 7 a.C., es decir, justamente la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, y no como hasta ahora erróneamente se creía que había sido el día 1 de la era cristiana. Asimismo, recordó como también el famoso rabino y escritor Isaac Abravanel había hablado de un influjo extraordinario atribuido por los astrólogos hebreos a aquel fenómeno. El Mesías tenía que aparecer durante una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. A pesar de que Kepler habló extensamente de su descubrimiento en sus libros, lo cierto es que dicha hipótesis cayó en el olvido, y es gracias a que en la actualidad otros reputados astrólogos y astrónomos han vuelto a retomar dicha hipótesis para explicar los sucesos narrados en los evangelios referente a la estrella de Belén, que podemos encontrar una respuesta y a la que personalmente considero es la más acertada. Pues en el original la estrella es denominada Stellium, y todo aquel que tenga algún conocimiento de las antiguas lenguas latinas y griegas, así como conocimiento de la astrología, sabrá que el término se solía utilizar para identificar una agrupación o constelación de estrellas o planetas. Asimismo, el texto citado por Mateo astrológicamente no ofrece duda alguna, pues la palabra magos y sabios hacía referencia precisamente a los astrólogos, y para la Palestina de entonces el origen de toda cultura provenía de Babilonia. Bien, como complemento a lo mencionado anteriormente y a fin de ilustrar todo lo que se ha expuesto, a continuación muestro dos fotografías precisamente de la conjunción de Júpiter y Saturno, en la que se podrá observar lo que hemos estado comentando hasta ahora. La primera fotografía corresponde con una visión nocturna de la conjunción mencionada. En esta otra segunda fotografía, que ahora vamos a ver, observaremos que la conjunción, a pesar de que no es de noche, sino que sigue siendo de día, se puede observar perfectamente y su luz puede confundirse con la de una estrella como la que posiblemente viesen los Reyes Magos de Oriente. No quisiera acabar el programa de hoy sin contaros una hermosa historia. La historia del cuarto Rey Mago. Un hermoso personaje de ficción del libro titulado The Other Wise Men, el otro Rey Mago, escrito allá por el año 1896 por un teólogo presbiteriano llamado Henry Van Dyke. El libro nos muestra a este personaje de nombre Artaban como un integrante de la comitiva real que encaminaba sus pasos hacia Occidente en pos de una fulgurante estrella y de un niño divino. Los obsequios que cargaba Artaban eran un diamante de la isla de Méroe, un jaspe de Chipre y un rubí de Sirtes. Dichos obsequios nunca llegaron a ser ofrendados al niño, ya que los mismos fueron quedando regados por el camino en obras de caridad. El diamante se lo entregó a un viejo moribundo y desahuciado que había sido presa de asaltadores de caminos. El rubí fue entregado a un legionario que, siguiendo las órdenes impartidas por Herodes, se aprestaba a cortar la cabeza a un niño recién nacido a cambio de su vida. En esta actitud de sobornar al legionario, nuestro cuarto Rey Mago es sorprendido. El castigo infligido por tal acto fue de apresarlo y encerrarlo bajo llave en el palacio de Jerusalén. 30 años duró el cautiverio.
Pasado el tiempo de cautiverio y una vez liberado, le llegaron a sus oídos los ecos de los milagros, lecciones y palabras de un Mesías. Él supuso que ese personaje no debía ser otro que el mismo Rey de Reyes, que pretendió adorar hacía más de 30 años. En el camino a su encuentro y deambulando por las estrechas calles de Jerusalén, nuestro Rey Mago se entera de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Ante tal infausta noticia, apura el paso, pero al pasar por el mercado de Jerusalén, observa que la hija de un deudor es subastada para liquidar las deudas de su padre. Artaban se apiada de ella y compra su libertad con el último regalo que le quedaba de los que había traído para adorar a Jesús, el jaspe. La última ofrenda que le quedaba para ser ofrecida al Jesús muerto en la cruz se había esfumado de sus alforjas, y Jesús muere en la cruz. Vibra la tierra, se abren los sepulcros, resucitan los muertos, se rasga el velo del templo y caen los muros. Una piedra golpea a Artaban, y entre la inconsciencia y la ensoñación se presenta una figura que le dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Desorientado y exhausto, pregunta el rey: ¿cuándo hice yo esas cosas? Y con la misma inspiración recibe la respuesta: lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí. Terminadas de pronunciar estas palabras, Jesús se elevó a los cielos, y con él se elevó nuestro cuarto Rey Mago. Se elevó a los mismos cielos que en su juventud le guiaron en pos del destino finalmente alcanzado. Bien, hermosa leyenda y hermoso relato de Henry Van Dyke, cargado de sufrimiento, exaltación y esperanza, aunque quizás haya quedado tan solo en eso, el relato de una hermosa leyenda. Bien, amigos, hasta aquí el tema de hoy, y solamente puedo desearos que la estrella de Belén ilumine vuestro camino.